acompañando a Florencia Magna Gordillo en este libro, en esta obra, en esta poesía reunida, en estos papeles de madrugada. La verdad que yo como editor me siento muy complacido. Nació en 1948 en la provincia de Córdoba. Es médico psiquiatra por la Universidad Católica de Córdoba y magíster en literaturas comparadas por la Sorbona de París 4. Vive la mitad del año en París y la otra mitad en las sierras de Córdoba. Escribe poesía en castellano y ensayo, sobre todo en francés. No solo se dedica a la escritura y a la investigación literaria, sino a la traducción y la edición. Ha fundado en 1995 en París la edición de Lettres. No sé si lo he dicho bien, ¿verdad? Me gustaría que en estos momentos Bernardo pudiese hablar y contar un poco cómo fue la experiencia del libro y su recorrido con él. Y luego la presentamos a Florencia para que hable. Bienvenido nuevamente. Bien, encantado de ver una asamblea tan numerosa que escribí para el volumen y ahí verán todo lo admirable que yo he encontrado en ya apareció una parte de la producción de Florencia. Lo que debo decir es que se trata de una lírica, pero que no es una lírica, digamos, del amor, de la emoción, aunque haya eso, sino es una lírica que toca lo filosófico, la poesía del pensamiento, que se ha denominado no hace mucho como género poético, y que es un libro coherente y en el cual los poemas se responden unos y a otros, aunque uno puede, por supuesto, abrirlo de cualquier parte y no creo que haya ningún poema. Así que pueden leerlo del orden que quieran, pero les aconsejo empezar por el principio y ir avanzando en una obra que ya ha sido madura desde los primeros, pero que tiene una progresión. Doy un ejemplo. Alfonsina Storni, cuando uno ve la obra completa de Alfonsina Storni, bueno, uno ve al principio que es muy joven, que está muy influenciada por Rubén Darío, que a veces es demasiado poética, quiero decir que puede ser una poesía un poco ingenua, pero cuando uno llega al último libro, Mascarilla y Tren, que son sonetos amplios, es uno de las obras maestras de la literatura rusa. Y estamos tratando de promocionar la Francia y esta traducción. Y justamente alguien tuvo la misma idea en España de publicar Mascarilla y Trébol solo. Creo que sería muy difícil publicar un solo libro de Florencia en el extranjero. Tendría que hacerse una antología, algo que permita entrar en su obra sin el volumen de las obras prohibidas, pero para mí ha sido un largo trabajo y un gran gusto leer todo y todo. Muchas gracias. Para mí es un honor estar acá sentado en este lugar, acompañando a Florencia. Bueno,
todo lo que significa publicar una obra reunida, una poesía reunida, que es como una especie de libro que abraza esa sensación, ¿no? Y bueno, es una gran emoción estar acompañando ese alumbramiento, así que quiero agradecer a ella esta invitación y además, bueno, se trata de una persona que ha sido muy generosa conmigo en muchos momentos y bueno, eso también quería mencionarlo. Yo creo que, entre otras cosas, la poesía lo que nos permite es conocer gente valiosa también, crear esos puentes. ¿Es la tardanza una manera de llegar a tiempo a los días? Quizás desde el título, la autora nos instala en ese tiempo otro al que remite la tardanza. Ese tiempo en el que nos podemos permitir la espera, la contemplación de la semilla haciéndose brote, el hallazgo de lo mínimo. El libro propone un recorrido en 3 partes que mantienen un estrecho diálogo entre sí, como si fueran 3 estaciones que se suceden a lo largo de un tiempo más allá del tiempo. Y ahora viene el comentario que corresponde a la primera estación, lo que es hallazgo. En la primera parte y estación nos encontramos la naturaleza con otros matices, otras coloraciones, que es percibida y reflejada en sus múltiples facetas. Es constructora y a la vez desafiante. Cito: cae en silencio y el grito que escondía huye. Hiere como llaga a la aridez de la tierra. El movimiento se presienta, es abundante, pero también puede ofrecer la cara del desierto y la sequía. En esta tensión entre vertiginosidad y mansedumbre se destacan las presencias mínimas, el sonido de un pájaro, el roce de una rama, una brisa, una gota, un chaparrón. Se hacen verdaderas epifanías que detonan el asombro. Algo rasga el silencio, un sonido, un color. Genera un movimiento la sensibilidad que está alerta y dispuesta a transmutarlo en palabras. Voy a leer la tercera parte, que es la que corresponde a lo que nace. En la tercera estación la voz se vuelve sobre sí misma. Los poemas se abocan a desnudar el propio proceso de creación poética. Una pausa que es tregua y caída en el crear. Esto es una cita. Una pausa que es tregua y caída en el crear viene inesperadamente y sabe que va hacia un encuentro, una luz. Aquí la poesía es percibida, sentida, como un hallazgo que tiene la posibilidad de generar nuevos encuentros. Hay una sensación física de las palabras y a la vez una sensación de las palabras como cuerpo. Cito un verso de Flores. Las palabras desplazan su cuerpo y esperan. Ellas son las llamadas, las convocadas en el intento de desocultar los pliegues, de hacer visible lo que nos hace temblar. No siempre acuden al primer llamado, a veces incluso son percibidas desde su imposibilidad como prisión, pero basta un rayo débil, como dice en un poema que es un mundo en sí mismo, para encender el deseo de traspasarlas. Florencia Amalia Gordillo une las partes de su libro con un hilo de luz y nos propone caminar junto a ella por un sendero silencioso en el que las voces
son los frutos más deseados de esos árboles que ofrece el camino. Y la poesía, la sed de lo que es el agua, una invitación a detenernos para ingresar en el campo, en el tiempo, de la tardanza. Esa danza quieta del aliento, mudanza del asombro en silencio, del silencio en meditación. Y cierro con una cita. Es necesario que el mundo haga una pausa, aunque sea un instante, para escuchar. Florencia Amalia Gordillo nació en Córdoba, capital, en 1947. Ejerció la docencia en lengua, literatura y latín durante 40 años. Talleres docentes, seleccionada por la editorial Estrada. Desde 1997 a la actualidad se desempeña como coordinadora de talleres de escritura en distintas instituciones de Córdoba, capital y provincia. Participó como miembro de jurado en concursos literarios nacionales, internacionales y regionales, organización y coordinación de concursos literarios, coordinación general del concurso nacional de literatura de la Fundación Pro Arte Córdoba, en homenaje a escritores renovadores de los géneros literarios de la segunda mitad del siglo XX. En preparación, la 9ª edición. Organización y coordinación de actos interdisciplinares en Jockey Club Córdoba, Golf Club de Villa Allende, Casa de la Cultura de Villa Allende, Teatro Real y revelaciones en 4 ediciones del Rotary Club de Sierras Chicas. Participó en entrevistas de radio, diarios, revistas y televisión en distintos medios, coordinación y compaginación de antologías, escritura de prólogos y contratapas, corrección y compaginación de textos, presentación de libros. Coordina el grupo de creación literario La Casa Rosa y la revista bimensual con el mismo nombre. Narvaja Editor en su 5ª edición. Ha recibido premios y menciones de distintas entidades. Tiene obras publicadas de carácter docente en colaboración y poemarios con las editoriales Argos, Alción y Narvaja. Valencia. Buenas tardes. Antes que nada, la verdad, una emoción inmensa ver tantas caras con las que uno tiene muchos recuerdos y muchas presencias. Este libro es obra no mía sola, sino de muchos que me acompañan. Por eso, primero, los agradecimientos no pueden faltar. En principio, resolvimos entre varios, estando dentro de esta actividad del hacer el texto, compartir con aquellos que de alguna manera me habían acompañado, ya sea con prólogos, contratapas, palabras de presentación, del diario. Es decir, hay mucha gente, muchas voces dentro del libro. Por eso digo que no estoy sola, la palabra es compartida. Hay algunos que ya no están, pero físicamente solo, y me acompañan como Ricardo Adulis, que es el que habla del primer libro, como Oscar Caeiro, también con sus comentarios, y Lila Perrén. Dentro de los que hoy están presentes, algunos aquí en la sala y físicamente, agradezco a María Teresa Andrueto, Lidia Lardone, Julio Castellano, Gerardo Pérez Tarqueta y Liliana. Gracias. Gracias a todos. A Bernardo, que ocupó muchísimo tiempo con conversaciones a la distancia, trabajando sobre este libro que se iba armando prácticamente por las obras que ya estaban, pero con unas que venían un tanto intrusas, que era la obra La Tardanza. Que creo que Tardanza, de la que habló Gerardo, es justamente aquella obra que define a lo mejor el hilo, diría yo, rector, un hilo de luz entre las otras obras. La Tardanza resultó inédito y siendo, como muy bien lo dice Bernardo en el prólogo,
siendo justamente algo que hace inédito a este tipo de poesía reunida. Dentro de la obra, con libros editados, 3 inéditos que constituyen un hilo que los une. Y siempre está la luz, que es quizá el epígrafe que yo tomo de Octavio Paz cuando habla de la transparencia del sonido. Esa transparencia es la luz, es tal vez el silencio, el que yo he buscado entre todos los libros. Este libro de abundantes páginas tiene 10 entre todos, y cada uno va acompañado por palabras que sin duda enriquecen aquello que yo quise decir en alguna circunstancia. Un buen día me pregunté por qué los papeles permanecían por así dando vueltas, cuadernos, algunos deteriorados, medio amarillentos, otros tocados por el agua. Y dije, ¿qué iré a hacer dentro de un tiempo de todos estos cuadernos que están ahí, esperando, a lo mejor ansiosos, salir de entre tapas y espirales? Y bueno, dije, ¿será que los tengo que publicar? Nunca me apuré en la publicación porque tengo un sentido de la tardanza en lo que es el ritmo de los días, en la tardanza que lleva implícito el sentido del placer y de la contemplación. Me demoro, pero me demoro no porque estoy tratando de dilucidar, sino que me demoro por el placer fundamentalmente, y el contemplar. Y creo que de pronto los poemas me dicen que ya están listos. No soy yo la que los fui a buscar, creo que son los poemas los que me vinieron a buscar. ¿Quién está en esos poemas? Seguramente el yo lírico, ese yo que no es tal vez el yo real, cuerpo presente, sino un yo al que uno recurre para poder decir la realidad de otra manera. Y ese yo esconde el dolor de toda la humanidad. Cuando yo me refiero al dolor, no es al mío personal. Sí considero lo mínimo del ser humano frente a la inmensa vastedad que nos rodea. Quizá esa sea la mayor preocupación. Por eso los libros van entre las dudas, las incertidumbres, las ambigüedades, y me meto en los mitos que tratan de explicar de alguna manera también, pero fundamentalmente en los instantes, en aquellas porciones mínimas, en una brisa, en el canto del pájaro. A veces hasta pareciera un oxímoron, una paradoja, que de pronto le quiero ganar al canto de los pájaros, por eso escribo de madrugada. Me sorprende esa penumbra semi entre el canto que todavía no es y yo estoy despertando. Por eso mi libro lleva este título de Papeles de madrugada, que creo quizás que ha sido lo más oportuno llamarlo de esta forma. Yo pienso que en la noche van quedando las palabras, todos soñamos, y desde los sueños voy registrando algunas que quedan, y tengo mucha urgencia de escribirlas antes que desaparezcan. Por eso tal vez elegí la madrugada. Y quiero compartir esa madrugada con ustedes que están hoy acá, agradecer inmensamente a todos los que me acompañaron con sus palabras en mi libro, porque no es fácil meterse en el universo de otro y decir desde ahí. Y me he sentido leída y también transmitida a través de las palabras de Gerardo, de Liliana, de Julio, de Teresa, de María Teresa, de Lilia, de Bernardo, de Paula Osarzábal, no quiero olvidar a nadie, de Santiago Serrano, dramaturgo, que escribió un poema justamente para el libro Astillas, que creo que está definiendo un poco lo que es esta obra. Mi obra va entre los sueños y
el momento en que uno está muy lúcida y la realidad, entre las sombras y las luces, entre las astillas y no, entre lo mínimo y las grandes extensiones. Y aquí están todos los títulos: habitar sombras, astillas, contornos, lo que es hallazgo, lo que nace y lo que se fuga. Porque la vida es cíclica y la muerte también. De alguna manera está tratada en este poemario. Y recurrí a todos aquellos que escribieron sobre la muerte y me fueron dejando también algunos versos. Pero más que nada me quedo siempre en el asombro, que es justo la literatura. La literatura nos trae asombro permanentemente y el asombro más que nada lo encuentro en la naturaleza. Por eso hay mucho río, hay mucha agua, distintos cauces, pero eso de tener que volver siempre, como el río, a un mismo cauce. ¿Qué más puedo decirles? Agradecerles inmensamente que estén aquí, en esta tarde de mucho calor, pero con todo el amor puesto y tratando de disfrutar la palabra. Y de alguna manera a uno trata de responder a todos esos poetas que se preguntaron si la poesía, si la palabra no sobreviviera, si la palabra se agotara, ¿qué seguiríamos haciendo? E invitándolo a Blas de Otero, uno sigue pidiendo la palabra para pedir la paz y la justicia también. De eso se trata un poco mi libro. A mí me gustaría que Bernardo se escapó por allí, si él puede leer un fragmento muy interesante que escribió, y luego a Liliana, que también comparta, y algún poema. Por estar bien todos, y feliz yo también que haya tanta gente acompañando la Florencia, un ser entrañable realmente. Y gracias Florencia, además de gran poeta, por supuesto, sí. Gracias Florencia por dejarme compartir la inspiración de tus palabras y tu voz. Lo he vivido hondamente y bueno, también Florencia me pidió a mí que le acompañara con este libro Tardanza, el libro inédito. Yo tomé un grupito de poemas y bueno, con eso me sentí adherida a su aliento de alguna manera. Supongo que por su generosidad ella lo debe haber sentido igual. Pero bueno, ahora les digo lo que yo escribí para acompañar a Florencia, con mucho respeto, con mucha admiración y con mucha entrega, ¿sí? Lo mío es breve, perdón. Así que, bueno, si estás de acuerdo, Florencia, lo leo completo, porque sí, es breve. Yo digo, Tardanza de Florencia Morillo es el poemario de la templanza. Textura que nada retiene ni empuja lo que se oculta en los rincones del aliento, a lo que busca dar respuesta desde la esencia y la existencia. Brevedad e intensidad nos entregan su florecer oculto, su entreabierto sentir, blandura de silencios que hablan al oído, interrogaciones en su adentro que pretenden cicatrizar roturas, acercando la vastedad en el cuerpo del lenguaje. Las palabras siempre en alto peregrinan, son hallazgo permanente. Florencia dice, las palabras desplazan su cuerpo y esperan. El renglón no los busca, ellas lo pueblan. Cada una sostiene a otra, las recibe, las retiene, las repliega,
prolonga bordos que fluyen aguando entre orillas. Todo riega en esa siembra, todo légamo se vuelve laguna en su escritura, ahondando la respiración de cada poema, palpamos lo que la poeta quiere decir o velar, piel o vestidura. Así se descascaran la ausencia, la carnadura de la pena, la huesura de la soledad. Pero el autor escarba, amordaza, desvía las palabras hacia otras penetraciones para hacernos sentir que son apenas humedales en la memoria, residuos de percance y acechanzas, sopladura, hermanamiento con otra lengua cercana, la lengua del aire. Florencia dice: entonces pienso, quien escribe es el dueño de su secreto y otro intenta descifrarlo. Es un camino que se abre, lo dice ella, en un tiempo acumulado. Son umbrales, andaduras en las que la poeta espera pacientemente las voces transeúntes en su boca para demorar la fecundación de lo que ella dice, el grito en la garganta. Sin embargo, su poética es también un contagio de luz, un conjurar nieblas, sonoridad de brotes al que hay que entrar callado para escuchar los agapantos y con un temblor en las manos las hierbas exhaliantes. La palabra alumbramiento, la palabra remediadora, acaso, tal vez, único horizonte habitable. Gracias, Florencia. Agradezco también que no está presente, porque está de viaje, a José Utrera, quien me facilitó la imagen de la tapa, que creo que es lo más significativo y cada uno lo puede leer a su manera. Pero yo vi en esto el nacimiento, el árbol, las ramas, las raíces, la cabeza abierta, y ahí está la madera para dejarnos todo lo que hace a las fibras más ricas para el papel. Y mientras uno va escribiendo, y la mina se gasta, uno borronea, y ahí está todo. Así que un agradecimiento especial a todos los que estuvieron compartiendo esto. Y antes de las palabras finales de Gonzalo, podríamos escuchar un poco a los músicos.
Se adelgazan las horas en los relojes proteicos de Dalí. Un pincel ilumina el acantilado y deja en sombra el debate en la porfía del instante. Se vaciaron las esferas de un tiempo sin tiempo, en un cuadrante de sueños, secreto y misterioso. Una esfera ennegreció de hormigas, un reloj se quebró en la desnudez desgajada de una rama, y otro cabalgó en su vuelo entre la noche y la bruma. Las horas se fugaron en un ritmo desparejo, y los relojes, burlando la precisión del tiempo en su monotonía, amoldaron su marcha a la medida del hombre. El pálido invierno traza un tatuaje de luz cuando descorre la tibia